Saludos en Jesucristo nuestro Señor y María Santísima nuestra Madre. El 22 de octubre celebramos en la Iglesia Católica, recordamos al Papa San Juan Pablo II, un Papa muy cercano a nosotros en el tiempo. Del Papa San Juan Pablo II, como ustedes saben, se pueden decir tantas cosas. De hecho, hay estudios, hay libros, hay revistas en torno al Papa San Juan Pablo II. Yo quiero compartirles en ocasión de esta celebración litúrgica, quiero compartirles un ensayo filosófico que redacté para una materia que llevé cuando estaba estudiando para ser licenciado en filosofía en la Universidad de Navarra, España. Entonces, eso les voy a compartir un poco. El tema realmente va dirigido propiamente para aquellos que se están preparando para ser sacerdotes y para los que están al frente de ellos, es decir, el equipo formador, pero trataré, por ser esta celebración pues universal, un papa pues muy querido, muy cercano, trataré pues de que el lenguaje o la temática pueda adaptarse en gran parte a todos. Vamos a dar inicio. Podríamos decir que esta es como una tipo conferencia o mini conferencia. Quiero hacer una advertencia y espero que no se me vayan a desanimar y digan, bueno, ya no lo voy a escuchar por esta advertencia. Para comprender bien este ensayo filosófico o esta exposición que voy a dirigirles, hay que tener al menos un conocimiento básico de filosofía e incluso también de teología. De todos modos, irán apareciendo algunas palabras que quizás a algunas personas les sonará nuevas o muy técnicas, irán apareciendo en esta parte de abajo y algunas otras a mi izquierda. Bien, creo que la mayoría de ustedes saben de que el Papa San Juan Pablo II publicó una carta encíclica el 14 de septiembre de 1998, que en español se titula Fe y Razón. En latín es Fides et Ratio. Ahí pueden ver el nombre aquí abajo. También quiero decir de que, o voy a repetir en la advertencia, que pues va a sobresalir el lenguaje filosófico. Creo que esto a ustedes les puede animar, si ustedes están interesadas, en buscar en un buen diccionario, en internet, empaparse y conocer pues cuáles son los términos que vamos a tocar o los documentos. Porque si me pongo a explicar todo lo que voy diciendo, esto sería demasiado largo, y solo es una exposición de corrido de este ensayo filosófico. Así que espero no decepcionar a las personas que digan, yo quería escuchar pues el Santo Rosario y Juan Pablo II, o yo hubiera querido escuchar la espiritualidad del Papa, o las misiones del Papa, o la familia según el Papa. Es que del Papa hay tanto que hablar, pero yo me voy a quedar pues, con la cuestión filosófica. San Juan Pablo II sabemos que también se le ha llamado el Papa filósofo, y yo lo voy a abordar pues desde mi especialidad. Espero pues que les ilumine y que les guste. Voy a dar inicio entonces a la lectura de este ensayo pues redactado por su servidor. La carta encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, del Papa San Juan Pablo II y la Constitución Veritatis Gaudium del Papa Francisco contienen orientaciones magisteriales sobre la enseñanza de la filosofía en las instituciones eclesiales, es decir, en las instituciones de la Iglesia. Aquí estamos pensando en primer lugar en los seminarios, donde se forman los jóvenes, los adultos, que se sienten llamados, que aspiran al
sacerdocio ministerial, pero también hay institutos seculares, ¿verdad? El deseo de San Juan Pablo II es darle continuación a la convicción expresada en el documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, número 25, y a las reflexiones hechas por él mismo en la encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, centrando la atención sobre el tema de la verdad y de su fundamento en relación con la fe. En cambio, en Veritatis Gaudium se aborda la renovación de los estudios eclesiásticos para contribuir a la misión evangelizadora universal de una iglesia en salida, publicada casi 40 años después de la Constitución Apostólica Sapiencia Cristiana. Incorpora las disposiciones normativas emanadas posteriormente, teniendo en cuenta también el nuevo contexto sociocultural a escala global. La filosofía y la teología permiten adquirir las convicciones que estructuran y fortalecen la inteligencia e iluminan la voluntad, expresa el Papa Francisco. A continuación, resalto unas ideas de ambos documentos, fundamentando especialmente la ética. En otro video esperamos que les hable sobre la ética, qué es la ética, sus características, sus divisiones y la importancia de la ética en nuestra vida personal, laboral, social, etc. De momento solamente hago esa mención. En primer lugar, y como punto de partida en este ensayo, se dirá que, esto es importante, lo voy a leer muy lentamente. Reafirmando la verdad de la fe, podemos devolver al hombre contemporáneo la auténtica confianza en sus capacidades cognitivas y ofrecer a la filosofía un estímulo para que pueda recuperar y desarrollar su plena dignidad. El hombre contemporáneo se refiere pues a nosotros, las personas pues de este tiempo. Y lo que dice el Papa es de que el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Esto lo dijo en Fides et Ratio, número 6, de que si reafirmamos la verdad en la fe, entonces el ser humano recuperará y fortalecerá sus capacidades cognitivas. Lo que pasa es que para esto habría que estudiar historia de la filosofía. Por ello decía que hay que tener un conocimiento al menos básico, ¿verdad? Porque habría que conocer las 4 etapas de la filosofía. Yo las voy a mencionar rápidamente. La filosofía tiene 4 etapas, su historia. La historia de la filosofía antigua o clásica, la historia de la filosofía medieval, la historia de la filosofía moderna y la historia de la filosofía contemporánea. Entonces lo que sucedió es que en la época moderna de la historia de la filosofía, se puso en duda que el ser humano tenga capacidad para alcanzar la verdad, y ahí comenzó a darse esto que el ser humano pues no puede conocer realmente nunca la verdad, o que el ser humano solamente puede conocer a través de sentimientos, etcétera. Entonces el Papa Juan Pablo II está diciendo que el ser humano sí puede alcanzar datos de verdad, que el ser humano sí puede alcanzar la verdad, y al conocerla puede asegurarse en ella, que no va a tambalear. Pero si la verdad que el ser humano alcanza, se le abre las puertas a la fe, a la revelación cristiana, entonces la verdad llega a su plenitud. Claro, para nosotros los cristianos sabemos que la verdad plena es Jesucristo. Desde la publicación de Fides et Ratio han pasado 20 años, en los cuales los rápidos y complejos cambios son notorios. Lamentablemente han privado con mayor intensidad de auténticos puntos de referencia a las nuevas generaciones, a las cuales pertenece y depende el futuro, de una base sólida para construir la existencia personal y social. O sea que las nuevas generaciones
estamos pensando en los más jóvenes. Hoy se dice de que estamos viviendo una sociedad líquida, una sociedad emotivista por otra parte, ¿verdad? Como lo dice el filósofo inglés McIntyre. Entonces, pareciera que las nuevas generaciones, los jóvenes, y no digamos los niños, están careciendo de referencias sólidas en cuáles basar su vida. Y por eso encontramos actualmente jóvenes de 15 años, 18 años, que como que han vivido ya 50 años, llenos de problemas, llenos de complejos, llenos de muchas cosas. Incluso hay jóvenes que se da ya de 18, incluso algunos hasta ya mataron, alguna jovencita ya tuvo varias relaciones, o sea, bien. San Juan Pablo II interviene para que la humanidad en el umbral del tercer milenio de la era cristiana, que estamos viviendo nosotros, tome conciencia cada vez más clara de los grandes recursos que le han sido dados y se comprometa con renovado ardor en llevar a cabo el plan de salvación en el cual está inmersa su historia. Para comprender y tomar conciencia de los grandes recursos que posee el ser humano, los cuales han sido socavados y manipulados paulatinamente desde el inicio de la modernidad, no es de suma importancia la síntesis magisterial hecha por San Juan Pablo II en torno a la historia, relación, razón y fe. Este es un concepto también de la modernidad que hay que saberlo. Nosotros, si yo le pregunto a usted, ¿qué entiende usted por modernidad? Usted va a decir, pues lo moderno es aquello que es actualizado, que es cool, que no sé qué. Pero en la filosofía, el concepto modernidad no es eso. Es una época, una etapa histórica que comprende el siglo XVIII, XIX. El hombre tiene muchos medios para progresar en el conocimiento de la verdad, dice el Papa San Juan Pablo II. O sea que sí, o sea, el ser humano no solo tiene la capacidad para alcanzar la verdad, sino que también cuenta con medios, los tiene. Como nos decía un profesor a nosotros, me acuerdo, cuando estábamos en el primer año del seminario, nos decía, el ser humano, Dios por eso nos ha dado cerebro, nos ha dado cabeza. Dios no ha creado gente dunda, decía ese sacerdote de una manera así bien graciosa. Por eso nos ha dado la cabeza para que pensemos, la desarrollemos, o sea, para que se alcance la verdad. Porque si el ser humano no encuentra una verdad, en su vida se vuelve inestable, porque no encuentra, que no sabe ni lo que es ni lo que quiere. Por eso es importante que el ser humano encuentre la verdad en su vida. Y dice el Papa Juan Pablo II que sí, el hombre es capaz de alcanzar la verdad y tiene los medios para alcanzarla. Bien, porque la verdad hace más humana la propia existencia. Entre estos destaca la filosofía. Estas son palabras del Papa San Juan Pablo II en Fides et Ratio, que contribuye directamente a formular la pregunta sobre el sentido de la vida. Por eso es importante la filosofía, porque la filosofía te lleva a cuestionar tu vida y hacerte la siguiente pregunta: ¿mi vida tiene sentido? ¿Cuál es el sentido de la vida? Bueno, ¿y yo de dónde vengo? ¿Y para dónde voy? ¿Y dónde estoy parado? Entonces la filosofía te provoca estas cuestiones, ¿verdad? Y a trazar la respuesta. Esta, en efecto, se configura como una de las tareas más nobles de la humanidad. Está clara la fortísima influencia de lo que se conciba como verdad. Estas son palabras mías. En orden a la dirección de la vida personal y la ajena, personal, grupal o social. Por ello, es clave. Ahora va a hablar nuevamente el Papa San Juan Pablo II. Por ello es clave cuando la razón logra intuir y formular los principios primeros y universales del ser y sacar correctamente de ellos conclusiones coherentes de orden lógico y deontológico. Sin embargo, a pesar de que la Iglesia considera la filosofía como una ayuda indispensable para profundizar en la inteligencia de la fe, comunicar la verdad del Evangelio a cuantos aún no la conocen y obtener resultados positivos,
no se debe descuidar el hecho de que la razón misma, movida a indagar de forma unilateral sobre el hombre como sujeto, parece haber olvidado que éste está también llamado a orientarse hacia una verdad que lo trasciende. Sin esta referencia, cada uno queda a merced del arbitrio y su condición de persona acaba por ser valorada con criterios pragmáticos basados esencialmente en el dato experimental, en el convencimiento erróneo de que todo debe ser dominado por la ética. Entonces, basándonos en la filosofía, si se descuida la filosofía del ser, entonces vamos a parar encerrados en el tener, en lo material. Hay unos filósofos contemporáneos que son los empiristas. Entonces ellos propugnaban de que solamente lo que se puede tocar, solamente lo que se puede ver, lo que se puede oler, lo que se puede gustar, solamente lo que está, los datos que perciben nuestros sentidos es lo único real. Lo demás no existe, lo demás son cuentos chinos. Entonces dice el Papa que si uno vive con esa mentalidad, al final uno termina siendo un producto para otros, o uno considera a otros solamente algo de utilidad, porque no hay una trascendencia, no hay algo que vaya más allá de lo físico, nos quedamos encerrados en ello. Y fíjense que el consumismo, por ejemplo aquí en El Salvador, tengo que decirlo, nuestro país se dice, bueno, lo dicen pues varios expertos, o lo dicen varias personas del mundo académico, que en El Salvador pues somos un país consumista, ¿verdad? Y si ustedes fijan, hace poco han inaugurado como Plaza Mundo, algo así, no sé, ¿dónde es que lo han inaugurado? Una parte de San Salvador, ahorita se me ha escapado el dato, pero ustedes lo sabrán ahorita. Pero por ejemplo en San Salvador, en la capital, hay varios centros comerciales. Y se dice que estamos en pandemia, que no hay comida, que no hay trabajo, pero vaya usted a meterse a Metrocentro, vaya a galerías, vaya a Plaza Mundo el fin de semana, ahí va a encontrar un montón de gente siempre. Entonces es un país consumista. En Apopa, ¿vea? En Apopa es muy bien. Entonces han construido uno nuevo, no sé si lo habrán inaugurado, pero bueno. A lo que voy es de que entonces cuando uno descuida la trascendencia, la verdad, una verdad que el Papa dice que la tenemos que cimentar y renovar siempre en la fe, en la revelación cristiana, terminamos siendo nosotros un producto. ¿Ustedes creen que esas grandes empresas nosotros les interesamos como personas? No, hombre, nosotros les interesamos porque ven en nosotros un billete caminando que va a ellos pues a hacerlos pues más ricos, ¿verdad? Ciertamente ellos también tienen empleados y hay empleados que también tienen que comer, tienen familias, etcétera. Pero de todas maneras dice el Papa que si no tenemos este cuidado, terminamos cayendo en un pragmatismo, ¿verdad? O por ejemplo la gente que está en Estados Unidos, ¿verdad? Lo dice o lo cuenta de que allá es más que todo trabajo, burros de trabajo. Entonces no hay una apertura a la espiritualidad, a la meditación. Entonces al final la persona termina cayendo en eso, ¿no? En un materialismo bruto, creyendo de que todo lo que va cosechando, ahorrando o va alcanzando, pues eso es todo. Y ahí se va frustrando y se va encerrando, porque el ser humano descubre que no todo es materia, de que no todo es dinero, no todo es empresa, no todo comienza aquí en el mundo y termina en el mundo, sino que hay algo más allá. Es lo que el Papa quiere darnos a entender con la Fides Ratio, que hay una verdad más allá de nuestras narices. Esa es la trascendencia, subir, ir más allá. Las múltiples interrogantes suscitadas en la etapa moderna de la filosofía han ido construyendo sistemas de pensamientos complejos e impulsando la formación y consolidación de las variadas ciencias humanas y experimentales, donde la ética juega un papel activo y fundamental, puesto que por una parte se ha atropellado al hombre al afirmarse tajantemente su incapacidad para conocer la verdad, y por otra el sostener que todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable, debido a que la inteligencia es ensalzada como infinita, omnipotente. También en la historia de la filosofía se ha dado esto de la ilustración, ¿verdad? Con la Revolución Francesa, donde a la razón se le dio el pedestal, es decir, la razón es todo. Ahí tenemos, por ejemplo, al
filósofo Hegel, o Hegel, como le quiera usted llamar, que él decía que todo lo racional es real y todo lo real es racional. Es decir, que si algo no pasa por el filtro de la razón y no descubro yo que es razonable, a la gorra. A mí no venga con cuentos, ¿verdad? Que mire que esto espiritual o es suerte. No, no, no. Si esto no es racional, a la gorra, a la basura. Entonces, la razón agarró mucha fuerza en estos siglos XVIII, XIX, y todavía pues habemos personas tentadas a ser puramente racionalistas, ¿verdad? Y también está todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Esto la Iglesia dice que esto no es cierto. Si podemos, por ejemplo, si podemos manipular un feto, si le podemos poner color de ojos, no sé qué, no sé cuánto, si podemos, digamos, manipular genéticamente un ser humano, un embrión, pues si se puede, es porque se puede. No, dice la Iglesia, aquí viene la ética y la moral. O sea, no todo lo técnicamente posible es aceptable. No podemos jugar a ser Dios, que el ser humano ha caído en eso en el siglo XXI, y por tanto experimentos y pruebas también está ocasionando enfermedades destructivas. La ambición de ser como Dios. Ciertamente ambas posturas al final son lo mismo, es decir, son un doblegamiento de la razón humana para levantar la mirada hacia lo alto, pero con matices diferentes. De ahí que la Iglesia sostiene y enseña que la revelación cristiana, estas son palabras del Papa, la revelación cristiana es la verdadera estrella que orienta al hombre, que avanza entre los condicionamientos de la mentalidad inmanentista, es decir, solamente hacia adentro, subjetivista, y las estrecheces de una lógica tecnocrática, es decir, todo tecnología, todo es ciencia, todo esto, ¿no? El hombre deseoso de conocer lo verdadero, si aún es capaz de mirar más allá de sí mismo y levantar la mirada por encima de los propios proyectos, recibe la posibilidad de recuperar la relación auténtica con su vida, siguiendo el camino de la verdad. Aquí también les aconsejo leer un poco el libro de San Anselmo que se llama Monologio, sobre todo el numeral 64, porque el Papa se inspira en esto para decir estas palabras que acabo de leer. Expresado en una conducta virtuosa, tanto la filosofía como la teología tienen como objeto de estudio el fin último de la existencia personal, un fin último negado, expulsado desde el surgimiento de la modernidad. Yo les invitaría que si les interesa pues, un poco el tema filosófico, que ustedes investiguen ya o profundicen qué es la modernidad. Como les digo, en filosofía, la filosofía tiene sus propios conceptos que no son los que nosotros manejamos el día a día, es diferente. Para la filosofía, modernidad no es lo que nosotros entendemos por moderno. Teniendo en cuenta los dos párrafos anteriores, no menos importantes que la investigación en el ámbito teórico es la que se lleva a cabo en el ámbito práctico. Quiero aludir a la búsqueda de la verdad en relación con el bien que hay que realizar. En efecto, con el propio obrar ético, la persona, actuando según su libre y recto querer, toma el camino a la felicidad y tiende a la perfección. También en este caso se trata de la verdad. He reafirmado esta convicción en la encíclica Veritatis Splendor. No existe moral sin libertad. No existe moral sin libertad. Sí existe el derecho de ser respetados en el propio camino de búsqueda de la verdad. Existe aún antes la obligación moral grave para cada uno de buscar la verdad y seguirla una vez conocida. Si uno encontró la verdad y uno contradice esa verdad por el que dirán, por miedo a meterme en problemas, por evitar señalamientos o por lo que hoy está de moda, que es ¿cómo se dice? De lo políticamente todo
todo nuestro ser, porque la verdad pues realmente es lo que nos mueve a nosotros. La verdad que yo he alcanzado. Es pues necesario que los valores elegidos y que se persiguen con la propia vida sean verdaderos. Esto es lo que estamos motivando. Solamente los valores verdaderos pueden perfeccionar a la persona realizando su naturaleza. Esta es una condición necesaria para que cada uno llegue a ser sí mismo y crezca como persona adulta y madura. Espero en otro video, ya una segunda promesa, ¿verdad? que me compromete. En otro video también les voy a hablar, espero, sobre esto, otro trabajo que también realicé en mis estudios de licenciatura de filosofía, es el tema de llegar a ser sí mismo. Este es un tema que en la actualidad está muy fuerte entre los jóvenes, el que te dicen tienes que ser tú mismo. Pero ¿qué significa ser tú mismo? Lo voy a dejar ahorita solo en paréntesis. Por ejemplo, en España, pues donde yo estuve estudiando mi licenciatura, pues ahí en los medios de comunicación, en algunos canales de televisión, en la radio, en el internet, pues ahí motivan mucho eso, que hay que llegar a ser uno mismo, pero lo ven en el sentido de, ¿cómo decirlo?, buscar la igualdad, dicen, en la sociedad, pero lo plantean desde el punto de vista de la ideología de género, ¿verdad? Entonces, llegar a ser sí mismo, llegar a ser uno mismo. Por ejemplo, si yo quiero andar 20 aritos en mi cabeza, andar aquí el pelo morado, ver cómo me operan unos pechos, entonces eso es lo que hoy le están llamando a muchos, por lo menos en los países de primer mundo, eso le llaman el ser uno mismo. O sea, encuéntrate tú mismo. Entonces, yo me siento que soy una niñita de 12 años, ¿verdad?, pero sexy. Entonces, ¿cómo me siento yo? Eso es ser yo mismo. No, vamos a hablar en otro tema de esto, Dios mediante, siempre de la ética, de la filosofía. Pero como es un canal católico pues la fe es lo primero, o sea, acudimos a la fe, nos apoyamos en ella. En la encíclica Fides et Ratio se advierte que sin la aportación de la filosofía no se podrían ilustrar contenidos teológicos. Y las mismas consideraciones valen para diversos temas de la teología moral, donde es inmediato el recurso a conceptos como ley moral, conciencia, libertad, responsabilidad personal, culpa, etcétera, que son definidos por la ética filosófica. Por eso en los seminarios, ahora sí voy a mencionar los seminarios donde se forman los futuros sacerdotes, por eso en los seminarios normalmente, al menos los planes que yo conozco, planes de estudio formativos, se estudia primero la ética y posteriormente la teología moral. Y es que en verdad es necesario, por tanto, que la razón del creyente tenga un conocimiento natural, verdadero y coherente de las cosas creadas, del mundo y del hombre, que son también objeto de la revelación divina. Más todavía, debe ser capaz de articular dicho conocimiento de forma conceptual y argumentativa. Si atendemos al ambiente social cotidiano, con relación a las consideraciones definidas por la ética filosófica, se captan dos cosas. Estas son palabras mías. Se captan dos cosas. Muchísimas personas rechazan el tema de la bondad, las virtudes y otros temas afines por considerarlos religiosos, o más aún, por considerarlos católicos. Y por otra parte, se mantienen los conceptos morales mencionados anteriormente, pero vaciados de su contenido auténtico, manipulados. Ejemplo de ello, el tema de la libertad, la justicia, el amor. Recuerdo que el Papa Benedicto XVI, en aquella encíclica sobre el amor, él decía de que la palabra amor es una de las palabras más utilizadas por la gente, pero una de las palabras o conceptos más manipulados. Y es muy cierto. Hoy en día a muchas cosas que no son amor se les llama amor, cuando realmente son egoísmo. Bien, estos son temas que tenemos que desarrollar en otras temáticas, en otros videos, para ampliarlos más. Pero lo que sí quise decir ahorita es que si uno habla del bien o habla de las virtudes,
Entonces hay gente que dice, no, como vos sos católico, defendés eso. Y aquí yo estoy demostrando de que no, que con la razón, con la ética, podemos demostrar que estas cosas, antes de la fe, son cosas que proceden de la naturaleza humana, porque ahí estaría como la batalla, ¿no? Demostrar de que no, que de la naturaleza humana tiene sus fines, tiene su finalidad, tiene su fundamento, y si vivimos de acuerdo a ella, entonces estamos cumpliendo, estamos siendo éticos. San Juan Pablo II resalta la Sagrada Escritura, la cual no puede quedarse aquí afuera, ¿verdad? En esta temática, la cual brinda una visión del hombre y del mundo de gran valor filosófico. Le ayuda a la filosofía a encontrar de nuevo su dimensión sapiencial de búsqueda del sentido último y global de la vida. O sea, la filosofía realmente te abre las puertas, te encamina, te ayuda a encontrar el sentido de tu vida, por dónde hay que ir, porque hay que ser sinceros, cuando uno encuentra por dónde ir, si tiene bien claro el camino, aunque hayan sacrificios, aunque cueste, aunque duela en lo que uno va caminando, pero sabe que va caminando hacia algo seguro. Pero cuando no encuentras eso, ese sentido que está apoyado en la verdad, entonces viene la angustia, viene la decepción, el no saber qué quiero ni quién soy. Entonces es terrible. Entonces, y eso es lo que ahora las nuevas generaciones en gran parte están lamentando, que no tienen estos presupuestos metafísicos, escriturísticos, filosóficos del ser, como los han perdido por el momento que vivimos, por tantas ideologías, por tantas corrientes de pensamiento, tantas ofertas de verdad, que muchas pues son falsas. Entonces la gente está desorientada, ¿verdad? Bien, en este momento voy a mencionar en el peligro que se puede caer ante algunas corrientes de pensamientos tan difundidas. Aquí estoy diciendo que el Papa Juan Pablo II esto lo dijo hace 22 años, ahora hay más corrientes, ¿va? Yo me voy a quedar solamente con las que él mencionó hace 20 años, en 1998. Aquí las pueden ver en este lado izquierdo, aquí las pueden apreciar. El cientificismo, voy a mencionarlas: el cientificismo, el pragmatismo y el nihilismo. El cientificismo relega al ámbito de la mera imaginación el saber ético, es decir, que todo eso bueno al final es invento, imaginación de la persona, etc. El pragmatismo, actitud mental propia de quien, al hacer sus opciones, excluye el recurso a reflexiones teoréticas o a valoraciones basadas en principios éticos. Y el nihilismo, al negar el ser y la verdad objetiva, pierde el contacto con el fundamento de la dignidad humana. Aquí hablando del nihilismo, aquí pues el referente que tenemos más cercano o el más grande es un filósofo alemán que se llama Nietzsche, que él habla pues de la nada, y eso convierte a la vida en un vómito, en una náusea, ¿verdad? Bueno, como no quiero alargar más, voy a decir las últimas palabras, y si alguien está interesado pues en esta temática la puede leer. La voy a publicar en un blog que se llama Luz para los Pueblos-sb.blogspot.com. Ahí la pueden encontrar. Aquí está la dirección. Es un blog personal, ¿verdad? De reflexión, de búsqueda de la verdad, pero es un blog personal, no sirve en ninguna institución. El sumo pontífice nos ha dejado claro pues que ante los retos contemporáneos en el campo social, económico, político y científico, la conciencia ética del hombre está desorientada. Esta es la afirmación, el presupuesto del que estamos partiendo, que el ser humano está desorientado, aunque él crea que no. Una afirmación que muchísimos no aceptan. Más aún, señalan a la Iglesia como equivocada y estancada en principios cuestionables o ya superados, frenadora del auténtico progreso humano social. Basta ir escuchando lo que dicen las personas en la calle y ver variados programas televisivos. Por ejemplo, esto lo escribí yo estando en España, voy a leerlo tal como lo escribí. Por ejemplo, aquí en España, aquí estamos en El Salvador, por ejemplo, aquí en España, para constatar lo que estoy
abonando a la afirmación del Papa, abonada la idea de una verdad universal sobre el bien que la razón humana pueda conocer, ha cambiado también inevitablemente la concepción misma de la conciencia. Esta visión coincide con una ética individualista, para la cual cada uno se encuentra ante su verdad, diversa de la verdad de los demás. Entonces, a esa ética individualista se ha de contraponer una ética filosófica orientada a la verdad del bien. Esta es la propuesta del Papa San Juan Pablo II, lo que estoy yo aquí compartiéndole a ustedes en este momento. Claro, este es pensado más en la formación de los futuros sacerdotes, pero es para todos al final. A una ética, pues, que no sea subjetivista, que solo es el yo, el centro es el yo, mis cosas, mi interior, ni utilitarista, ¿verdad? Que la gente me sirve o el otro me sirve, pues solamente para algo que yo quiero alcanzar, de ahí me deshago de ti, ¿no? Esta ética implica y presupone por supuesto, una antropología filosófica y una metafísica del bien, que es la gran propuesta del Papa también en la Fides et Ratio. Bueno, entonces voy a concluir, porque lo demás que tengo que leer, pues que ya es poco, es todavía más dirigido a los futuros sacerdotes, ¿verdad? Entonces me voy más a la conclusión. Finalizamos con las palabras del Papa Francisco. Los estudios eclesiásticos no pueden limitarse a transmitir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo conocimientos, competencias, experiencias, sino que deben adquirir la tarea urgente de elaborar herramientas intelectuales que puedan proponerse con paradigmas de acción y de pensamiento, y que sean útiles para el anuncio en un mundo marcado por el pluralismo ético-religioso. Hace unas semanas también grabé un video que habla sobre esto, sobre la conciencia en una sociedad pluralista, por si a alguien le interesa. Ahí lo puede encontrar pues en nuestro canal de YouTube. Bueno, le pedimos al Papa San Juan Pablo II, ese Papa Magno, que él nos transmitió con gran ardor esta verdad, que como lo dijo muchas veces, incluso cuando fue a Chile, ¿verdad? En aquel tiempo que señaló una imagen de Cristo y que decía pues mirarlo a Él, o sea, que Cristo pues es realmente el camino, la verdad y la vida. Y esto es la filosofía, lo que nos ayuda, pues unida a la teología, es decir, viendo la teología, pues nos ayuda a madurar y a potenciar estas verdades que el Papa anunció. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, que todos estemos pues al servicio de la verdad. María Santísima, estrella de la evangelización, trono de la sabiduría, ruegue por nosotros. Hasta la próxima.